Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar profundizando en las divergencias. ¿Qué son las divergencias? ¿Cómo identificar una divergencia? ¿Y qué tipos de divergencias podemos encontrar? Todo esto vamos a estar viéndolo con ejemplos para que quede totalmente claro. Paso también a decir que todo esto lo estamos viendo en directo, estamos haciendo como tal una clase de trading en directo de forma totalmente gratuita y vamos a seguir haciendo más, así que si queréis no perderos ninguna nueva clase, estáis invitados a suscribiros al canal y pasaros por el directo y cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que queráis que veamos, pues se puede hacer sin ningún tipo de problema una clase en directo y os recomendaría que os pasaréis por aquí. Así que, sin nada más que añadir, vamos a comenzar a explicar qué son las divergencias. A ver, las divergencias, de hecho, esto es algo que mucha gente tiene dudas y es algo bastante útil a la hora de hacer análisis técnico. No es algo, un método infalible, no es como tal algo que nos pueda permitir entrar al mercado, no es una estrategia de trading. Estrategias de trading tenéis en el canal, en la sección de vídeos, así que si queréis ver como tal una estrategia de trading con parámetros de entrada reales, con parámetros de salida, con parámetros de Take Profit 2, pues lo tenéis en el canal también, pero esto no es, repito, no es un método infalible para entrar al mercado y para llevarnos unos take profits. Eso lo tenéis en el canal también, pero esto no es una estrategia, ¿vale? Al final, una divergencia, en primer lugar, siempre vamos a estar utilizando el precio como, como activo principal, como referencia principal, mejor dicho, eh, y vamos a utilizar también otro tipo de indicador adicional. Normalmente suele ser un indicador de oscilación, como bien puede ser el RSI. Yo personalmente es el que utilizo, como bien puede ser el MACD, como bien puede ser el estocástico o como bien puede ser cualquier otro tipo de indicador que nos pueda servir como referencia, como también puede ser volumen, como también puede ser cualquier otro tipo de indicador de oscilación. En este caso vamos a tomar el ejemplo con RSI, pero como os digo, también podemos utilizar estocástico, podemos utilizar MACD, podemos utilizar, a ver, volumen. Vamos a poner esto, ¿de acuerdo? Precio más RSI o MACD o estocástico. Vamos a separarlo para que no haya duda, o MACD o estocástico o RSI, ¿de acuerdo? Bien, estos serían los tres indicadores que vamos a estar poniendo para el ejemplo. En primer lugar, siempre como referencia el precio. Después, un indicador de tipo oscilador, como bien puede ser cualquiera de estos tres, ¿de acuerdo? Con esto ya tendríamos lo primero. Para identificar una divergencia, ahora tendríamos que estar viendo una contradicción entre el precio y cualquiera de estos tres indicadores, ¿de acuerdo? Es decir, una contradicción, una pauta opuesta, una discrepancia entre el precio y cualquiera de estos tres indicadores. Muy sencillo, vamos a poner un ejemplo. En este caso, estaríamos hablando de una divergencia regular, es decir, para divergencia regular, discrepancia entre precio y indicador, ¿vale? Divergencia regular es una discrepancia entre el precio y el indicador. En este caso, fijaros, vamos a utilizar como referencia aquí. Vamos a ver, por ejemplo, esto sería el RSI y aquí tendríamos el precio. Bien, en este caso, fijaros cómo podríamos tener
al precio en una tendencia alcista, pero en un momento dado podemos empezar a ver cómo esa tendencia alcista, uepa, se deshabilita. Vamos a dejar esto así. Bien. Aquí, esto sería el precio, ¿de acuerdo? Aquí en el RSI, vamos a ponerlo así un poquito más abajo, aquí en el RSI podríamos estar viendo algo parecido a esto, ¿vale? Hay un nuevo máximo y a partir de ahí, a ver, de hecho vamos a ajustarlo bien, a ver, voy a hacerlo mejor. Eh, vale, máximo, mínimo, vale. Bien, si nos ponemos a analizar aquí el precio y el RSI por separado, aquí podemos ver cómo tenemos a un precio creciente, máximos crecientes, mínimos crecientes. Si nos fijamos en los dos últimos máximos, entre este y este, nos encontramos con que son máximos crecientes, ¿de acuerdo? Y si nos vamos al RSI, vamos a ver que ese máximo coincide con un máximo en RSI, pero este último máximo coincide con un máximo inferior en RSI. Por tanto, estamos viendo ahí una discrepancia. Estamos viendo con que el RSI está teniendo otra dirección. Estamos viendo con que al final es el indicador de fuerza relativa, con que este máximo ha sido con menos fuerza que este, pero en precio habríamos tenido un nuevo máximo, ¿de acuerdo? Es por eso que aquí podríamos estar identificando una divergencia bajista. ¿Por qué bajista? Porque lo estamos viendo el agotamiento por la parte superior. ¿Y qué nos estaría indicando eso? Una caída. Por tanto, es una divergencia bajista. Cuando estamos viendo una divergencia, y de hecho tenemos aquí el ejemplo, cuando estamos viendo una divergencia bajista, estamos viendo máximos crecientes en precio y máximos decrecientes en RSI. Nos estaría indicando caída, nos estaría indicando caída. ¿Por qué? Porque es una divergencia bajista. Estamos viendo un agotamiento en la tendencia alcista. Por tanto, ¿qué es lo que viene seguido de una tendencia alcista? Bueno, puede venir una consolidación, pero ¿qué es lo que viene después de una tendencia alcista? Una tendencia bajista. Por tanto, para poder ver un, una divergencia bajista, tenemos que estar en una tendencia alcista y tenemos que ver máximos crecientes en precio y máximos decrecientes en RSI, ¿vale? Una divergencia bajista, vamos a pasar a explicarla viendo un ejemplo de una divergencia bajista. Fijaros, aquí ahora mismo estaríamos en el gráfico de Sant. Por cierto, también mm, es importante, al igual que prácticamente cualquier tipo de patrón, entender la fractalidad en la que estamos trabajando, es decir, entender el marco temporal, el time frame con el que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque como tal, divergencias podemos estar viendo en cualquier temporalidad, en gráfico de un minuto, en gráfico de 5, en gráfico de 15, en gráfico de 4 horas, en gráfico semanal. Podemos estar viendo divergencias en cualquier temporalidad, pero a mayor sea la temporalidad, mayor sea el time frame, más peso va a tener esa divergencia. Al final, en gráfico de 5 minutos tenemos más probabilidad de tener manipulación y de que las divergencias no sean como tal tan efectivas como en el gráfico a lo mejor diario. ¿De acuerdo? Entonces, importante destacar eso, muy importante conocer eh, la fractalidad y saber que a mayor time frame, mayor peso va a tener esa divergencia. Luego, destacar también, lo más importante al final es conocer el activo. A lo mejor Bitcoin no respeta de la misma forma las divergencias que lo puede hacer el SP500. A lo mejor el euro dólar no respeta las divergencias al igual que Cardano. Es muy importante conocer bien el activo con el cual estamos trabajando para poder profundizar más aún si cabe
y conocer mejor lo que puede estar sucediendo. Así que una vez claro esto, y por último, y no menos importante, aquí estamos teniendo como referencia el precio, ¿vale? ¿Qué es lo que habríamos estado diciendo antes? Precio, precio. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque el precio como tal nos puede estar dejando un rechazo. Es decir, fijaros, un rechazo. Aquí el precio habría llegado a la zona de los 0,20. Estamos viendo SANT. Habría llegado a la zona de los 0,20. Pero el cierre habría sido en la zona de los 0,23. También se podría ver las divergencias con cierres y no con precio. Yo en este caso, para el ejemplo, y me parece de hecho más si cabe, más todavía importante, las divergencias en cuanto a precio y no en cuanto a cierre. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a cierre lo podríamos ver así. Fijaros, como en gráfico de líneas podríamos estar viendo el mínimo aquí y no aquí. ¿Vale? Así que yo las voy a ver en cierre, que en precio, ¿de acuerdo? Bien, vamos a dejar que se desarrolle el gráfico de SAND, a ver con qué nos encontramos. Vamos a ver, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a ver con qué nos encontramos. Fijaros, estaríamos pues ante una tendencia alcista, claramente. Venimos de una tendencia bajista, un periodo de consolidación y a partir de ahí estamos viendo cómo SAND empieza a subir. Para poder identificar una divergencia, ¿qué es lo que necesitamos? Ya lo hemos explicado. Pues necesitamos un indicador, en este caso el RSI. ¿Vale? Vamos a ver el RSI, nos deja un nuevo máximo. Perfecto. Vamos a ver con qué continúa esto. Ojo, nuevo máximo en SAND. Nuevo máximo en SAND. Pero ojo, qué curioso. Nuevo mínimo en cuanto al máximo anterior. Máximos decrecientes. Máximos crecientes que estoy viendo aquí. Una divergencia bajista. ¿Por qué? Pues porque una divergencia bajista es la que nos va a indicar que el precio cae. Y fijaros lo que pasó después con Sant. Fijaros lo que pasó después. Cayó Sant, cayó. Y bien que cayó, ¿vale? Así que aquí tendríamos un ejemplo de divergencia bajista, gráfico diario, ¿vale? Eh, ¿Cómo funcionaría una divergencia alcista? Pues exactamente igual, pero en vez de máximos crecientes, mínimos decrecientes y en RSI mínimos crecientes, ¿vale? Es muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Fijaros aquí, Bitcoin. Bitcoin viene de una tendencia bajista. ¿Tendencia cómo? Bajista, ¿no? Estamos viendo que Bitcoin cae, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a sacar nuestro indicador. En este caso, el RSI. Fijaros el mínimo que nos habría estado dejando Bitcoin en RSI. Vamos a ver cómo continúa esto. ¿Vale? Nos marca ahí un nuevo mínimo. Perfecto. A partir de ahí, ¿qué sucede? Que Bitcoin retrocede y nos deja un nuevo mínimo en cuanto a precio. Estamos viendo con que los mínimos, ¿de acuerdo? Con que los mínimos son decrecientes. Pero ¿qué sucede en el RSI? Que los mínimos son crecientes. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Pauta de divergencia alcista. ¿Vale? Esto es una divergencia alcista de libro, de manual. Fijaros aquí en gráfico diario que lo vamos a ver mejor, aún si cabe todavía, cómo habríamos tenido, a ver, vale, cómo habríamos tenido dos mínimos en cuanto a precio, bueno, sin contar todo esto de aquí, toda la estructura anterior, pero habríamos tenido dos mínimos y a partir de aquí, a partir de esta zona, habríamos visto como esos mínimos en RSI son crecientes, ¿de acuerdo? Idealmente, para ver una divergencia en RSI, lo suyo es ver el alcance en los dos mínimos de la zona del nivel 30. Y aquí no lo habríamos visto. Pero bueno, podríamos estar destacando una pauta divergente de igual manera.
Una pauta divergente como alcista. ¿Por qué? Pues porque estamos identificando un agotamiento en la caída. ¿Y que viene después de una tendencia bajista? Una tendencia alcista. Divergencia alcista, ¿vale? Eso sería una divergencia regular, exactamente igual que lo que hemos visto en SANT, pero eh, de otra forma, porque sería una divergencia bajista, la que hemos visto en SANT, y en Bitcoin una divergencia alcista. Pero de igual manera las dos serían divergencias regulares, ¿vale? Ahora bien, podríamos empezar a profundizar un poco más y ver otro tipo de divergencias. ¿Como cuáles? Pues en este caso estamos hablando de las divergencias regulares, que es una discrepancia entre el precio y el indicador oscilador, en este caso el ejemplo con RSI. ¿De acuerdo? Bien, pues una divergencia eh, oculta es algo diferente, pero al final no deja de ser lo mismo. Es una discrepancia igualmente entre el precio y el indicador. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pues fijaros, os lo voy a poner aquí y os lo vais a entender muy fácil. Lo principal es lo siguiente, que en una divergencia regular, que es esto de aquí, estamos viendo lo siguiente. Un agotamiento en la caída barra subida y posible cambio de tendencia. ¿De acuerdo? Esto de hecho, a ver si me deja, yo creo que no, pero lo vamos a hacer así. Esto sería una divergencia regular. Divergencia regular. Divergencia regular. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos viendo como tal un agotamiento en esa caída, en esa subida, y estamos viendo una posible reversión. ¿Cuál es la diferencia? Pues que una divergencia oculta, que de hecho son un poco más difíciles de identificar y luego también no son tan comunes a la hora de trabajarlas. Yo personalmente no hago mucho énfasis en las divergencias ocultas, pero una divergencia oculta al final es exactamente igual que lo anterior. Es una discrepancia entre el precio y el indicador. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en una divergencia oculta podemos estar viendo todo lo contrario. Fortalecimiento, fortaleza, mejor dicho, en la subida barra caída y posible continuidad en la tendencia. ¿De acuerdo? Posible continuidad en la tendencia. ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que aquí estaríamos viendo en una divergencia regular un posible cambio de tendencia y aquí en una divergencia oculta una posible continuidad en la tendencia. Si estamos viendo una subida, pues que la subida continúe. Si estamos viendo una caída, que la caída continúe. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia si nos vamos a un ejemplo entre una divergencia regular y una divergencia oculta? Bien, en este caso, para identificar divergencias regulares, aquí tendríamos el ejemplo, estaríamos viendo máximos en precio, mínimos en indicador, por tanto estaríamos viendo una divergencia bajista. Esto nos podría estar indicando que a partir de aquí el precio va a tener un retroceso. En una divergencia oculta, ¿de acuerdo? Aquí podríamos ver como, por ejemplo, estaríamos de igual manera marcando máximos en precio, pero la diferencia es que estaríamos marcando mínimos en RSI. Estaríamos de igual manera teniendo una contradicción, ¿de acuerdo? Y en una divergencia oculta bajista
estaríamos marcando nuevos máximos decrecientes y nuevos máximos crecientes en el indicador. Y es cierto que sería todo lo contrario. En este caso, como referencia de una divergencia regular, pues tenemos dos mínimos en cuanto a precio, dos mínimos crecientes en cuanto a RSI. Pues en una divergencia oculta sería todo lo contrario. Vamos a ver aquí un ejemplo. Fijaros aquí, ¿vale? Yo creo que con este ejemplo lo vais a entender muy bien. Estaríamos en el gráfico de libra dólar. Para que veáis, ha sido eh, el abanico de activos con los que hemos puesto ejemplos, han sido muchos. Una altcoin, hemos visto Bitcoin, hemos visto libra dólar. En general esto se puede aplicar a todo, pero ya os digo que es importante también profundizar en el activo. Eh, si estamos viendo libra dólar, por ejemplo aquí, ¿de acuerdo? Sacamos el indicador oscilador, por ejemplo el RSI, ¿qué vemos aquí? Nuevo mínimo, ¿vale? El precio está cayendo. El precio está cayendo. Para que podamos ver una divergencia alcista, pues tendríamos que ver mínimos decrecientes, no hemos dicho, y a partir de aquí, mínimos crecientes. Y aquí podríamos estar identificando un agotamiento en esa caída, ¿vale? Y a partir de ahí, una posible reversión y un cambio de tendencia. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues fijaros, habríamos tenido un mínimo, ¿vale? Aquí habríamos tenido un máximo, porque aquí vamos a identificar los máximos. Es decir, si estamos trabajando con una eh, divergencia bajista oculta, estaríamos identificando máximos y no estaríamos identificando mínimos. En este caso, para la divergencia bajista regular, estaríamos identificando máximos y de igual manera también, a pesar de que en la otra te esté indicando un cambio de tendencia, estaríamos identificando máximos de igual manera. Así que aquí tomaríamos como referencia este máximo, tomaríamos como referencia este máximo de aquí y a partir de ahí, fijaros cómo nos daría un nuevo máximo en cuanto a RSI. Aquí nos estaría dejando un nuevo máximo en cuanto a RSI, pero por el contrario aquí nos está dejando un mínimo en cuanto a precio. Este de hecho lo voy a quitar. ¿Vale? Aquí nos estaría dejando máximos decrecientes, máximos crecientes en RSI. Y aquí podríamos identificar una continuidad en la tendencia, una divergencia oculta bajista. Entonces, aquí estaríamos viendo una divergencia bajista oculta. ¿Vale? Así que eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Para las divergencias ocultas, lo más importante es ver de igual manera una contradicción, pero en este caso, pues va a ser diferente. Tenemos que identificar, en este caso, en una tendencia bajista, esos máximos y esos máximos de igual manera también en RSI. Y si vemos una contradicción, podemos entender que eso puede estar continuando, esa tendencia que estamos viendo puede estar continuando. Y si por el contrario vemos una divergencia alcista, pues estaríamos viendo todo lo contrario, que esa tendencia puede estar agotándose. Así que bueno, eso sería más o menos todo para esta clase. Lo más importante, pues me parece destacar esto. Eh, Espero que os haya servido. Voy a ir subiendo poquito a poco algunas clases, así que recomiendo también a todo aquel que le guste este tipo de contenido de trading que se pase por el directo, por supuesto, porque recuerdo que estamos todos los días en directo, de lunes a viernes, y que se suscriba también para no perderse ningún vídeo de las próximas clases que vamos a ir haciendo. Espero que haya quedado claro. Eh, se podría todavía hacer algún nuevo vídeo acerca de las divergencias porque me parece algo bastante útil, pero creo que con estos conceptos podéis empezar a tener claro qué es una divergencia, cómo identificar una divergencia y cómo de alguna forma pues
entender lo que está sucediendo en cada momento, ¿no? Ya os digo, las divergencias no es una estrategia, no es algo que nos pueda servir para entrar al mercado, pero es muy importante tenerlas en cuenta en nuestro análisis técnico. Así que, sin nada más que añadir, me despido. Un placer. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.